¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al episodio 254 de Tecnocincuentones. Hoy, antes de entrar en el tema del que vamos a hablar, que es la música de fondo en el podcast, quiero leerles el comentario que recibí de un seguidor de este podcast relativo al episodio 253, donde yo les hablaba de que utilizo AntennaPod y escucho los podcasts donde creo conveniente sin fijarme en las plataformas. Bien, pues en este comentario se me dice lo siguiente, lo firma David. Muy buenas, he escuchado el podcast, me ha parecido muy interesante. Yo soy usuario de iVoox porque con la cuenta asignada puedo escuchar los podcasts tanto desde la app del móvil Android como desde la página en el buscador Firefox. Es cierto, dice David, que no se me sincroniza por donde estoy escuchando porque uso la aplicación gratuita. Así pues, dice, me he instalado AntennaPod en mi Android y como suelo escuchar los podcasts mientras estoy delante del ordenador, me preguntaba, ¿qué usas tú para escucharlos desde el ordenador? Si es que lo haces desde ahí. Me añade que es usuario de Linux Mint y me pide por lo tanto ayuda para escuchar los podcasts desde el ordenador. Yo le respondí, pueden ustedes ver la respuesta en iVoox, que también soy usuario de Linux Mint, esta distro de Linux, pero la verdad es que yo siempre escucho los podcasts en el móvil, aunque esté en casa. Por lo tanto, nunca me había planteado esta cuestión. La verdad es que, por lo tanto, esto demuestra que siempre se aprende de las aportaciones que hacen quienes escuchan tus propios podcasts, ¿no? Yo le he dado varias opciones para escucharlos desde el ordenador, especialmente una app que se llama Genome, pero también le remito al episodio 214 de Tecnocincuentones, donde le explico la forma de clonar el teléfono en el ordenador. Es decir, que yo algunas veces que tengo que hacer muchas cosas con el móvil y estoy en casa, lo que hago es clonarlo mediante esta aplicación Whispering. Está el enlace en el episodio 214 y con esta aplicación pues mando mensajes, hago todo, pero lo hago desde el ordenador mucho más rápido. Pero es que además he recibido un mensaje de mi amigo Fon Herrera, con el que tengo una magnífica relación, hablamos mucho de tecnología, y me dice lo siguiente: Antonio, he seguido investigando aplicaciones de podcast que pudieran sustituir a Google y he encontrado esto. La versión gratuita es muy operativa, pero cuando ya te acostumbras está francamente bien. Tiene una versión de pago sin publicidad, con la ventaja de que si quieres puedes suscribirte de una vez para toda la vida y en todo caso tiene muchos planes de suscripción. Está hablando Fon de una aplicación que se llama Podurama, como suena, Podurama, que de por vida cuesta 69 euros suscribirse en este momento. Pero insisto, ya nos dice que tiene una versión gratuita. Sigue Fon diciendo que lo que la hace muy interesante para mí es que tiene sincronización multidispositivo, sin restricción alguna, en todo lo que quieras y de manera muy rápida. Y tiene además compatibilidad con Chromecast, que yo uso mucho, y especialmente interesante, insisto, es que es multiplataforma con versión web, aplicación para Windows, etcétera, y todo gratuito. Me dice que está especialmente bien. Yo ya la he probado, me cargué tanto en el móvil como vía web. He estado utilizando este Podurama y la verdad es que va bastante bien. Tiene un problema único, es que está en inglés y por lo tanto si alguien busca la aplicación en castellano no la va a encontrar. Así que creo que quedamos muy completados con el episodio anterior a la hora, sobre todo, de ofrecer soluciones a aquellos que quieran escuchar su podcast desde el ordenador, que no es mi caso. Ya he dicho que yo siempre lo escucho en el móvil, pero
obviamente cada uno tiene su manera de afrontar la tecnología y las respuestas a lo que le interesa. Bueno, les he dicho al principio que yo quería hablarles hoy de la música de fondo. Recordarán los que siguen este podcast que al principio, muy al principio, yo ponía una música de fondo sobre mi audio. Alguien me dijo que le molestaba escuchar, que le impedía entender el 100% de lo que yo decía. Se trataba de una persona ya de cierta edad, como muchos de los seguidores de Tecnocincuentones, y esto supone que el oído ha perdido capacidad de discriminar sonidos. Así que lo entendí y, lógicamente, pues quité el fondo musical y así sigo, como habrán ustedes comprobado. Además, a veces me doy cuenta de que los sonidos de fondo, por ejemplo, en televisión, en reportajes, en la radio, están muy altos y no ayudan a entender quién esté hablando. Será que yo también estoy entrando en una edad avanzada. Así que yo no voy a poner música de fondo, porque además creo que no lo necesito por la forma que tiene este podcast. Entonces, bueno, nos podemos preguntar, ¿cuándo hace falta poner música de fondo? Vamos a ser prácticos. Bueno, pues se lo he preguntado a un experto, a mi amigo Óscar Gómez Ortega, de la empresa QWERTY, que es una de las entidades más importantes en producción de podcast en nuestro país, con sede en Sevilla. Y esto nos ha dicho Óscar. Desde mi punto de vista, la música en el audio, en el podcast, tiene que cumplir dos objetivos, dos intenciones. Una de ellas es emocional, subrayar con la música. Por eso además creo que tiene que estar muy bien escogida determinados momentos para invitar a la reflexión por parte del oyente. Por eso, según mi criterio, también es bueno que cuando el mensaje que lanza una de las voces de los protagonistas del podcast es muy contundente, después haya unos segundos de música. Y el otro objetivo es rítmico, por no decir estético. En la medida en la que nos faltan los estímulos audiovisuales, visuales, mejor dicho, cuando estamos escuchando un podcast, el hecho de que vayamos rompiendo el ritmo, introduciendo música, en algunos casos sí, en otros no, jugando también con el remate de las músicas, es decir, cuando la pieza termina para que lo siguiente que llegue sea un silencio, yo creo que eso siempre también es muy interesante. También, por otra parte, en cuestiones como las caretas, los indicativos, los separadores, las narraciones iniciales o finales, yo sí creo que debe aparecer música, principalmente porque le da una entidad común a todos los capítulos, si es que el podcast, si es que el audio tiene más de un capítulo. Y lo mismo que estoy diciendo creo también que es aplicable al formato audiovisual, al formato que incorpora imágenes, aunque en este caso, como digo, también tiene mucho más peso el efecto que consiguen esas propias imágenes. Desgraciadamente, si uno busca en Internet definiciones sobre este tema, lo que al parecer le preocupa a todo el mundo es la cuestión de los derechos, no cómo usar la música y de dónde sacarla. En fin, bueno, yo me quedo con la opinión de Óscar, la respeto y me reitero que mientras no necesite la música no la voy a usar. Y que me perdonen los puristas si algún día afronto un podcast distinto que necesite cambios, que necesite ritmos, pues probablemente eso sí recurra a la música, pero por ahora mi podcast no está tan elaborado y por lo tanto no lo veo necesario. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Gracias. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, @gmail.com es mi correo electrónico. Tanto en Twitter como en Telegram soy @Antonio Manfredi. En Mastodon @Antonio Manfredi, @Andalucía.social y en Facebook Tecno50. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosos habituales. Les dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen muy, pero que muy bien y se aprende mucho. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta la vista, baby.